Bienvenidas abogadas, abogados en acción. Me da mucho gusto que se encuentren hoy, este día miércoles, en esta clase de Vive Derecho. Y bueno, pues estaba platicando precisamente hace unos segundos con los ponentes por qué nosotros pusimos a estas sesiones de los días miércoles desde hace 2 años y medio que empezamos las transmisiones Vive Derecho. Y bueno, pues tiene que ver con dos connotaciones muy importantes. Primero, que vivas de la pasión del derecho, que tú realmente seas un profesional jurídico de excelencia y con sentido social, como es nuestra misión aquí en Abogados en Acción. Y obviamente también que vivas en la rectitud, que seas derecho con tus clientes y con todos los colegas incluso, e incluso con los juzgadores o servidores públicos con los que tratas. Esa es la connotación del Vive Derecho. Y bueno, pues te felicito que estés aquí en esta charla que vamos a tener, pues muy importante. Realmente creo yo que es bastante interesante. Es un tema que realmente yo personalmente sí me declaro neófito totalmente, pues porque yo me dediqué a otras áreas de experiencia. Sin embargo, los expertos que hoy tenemos, ellos sí saben. Entonces, los elementos básicos del compliance, entonces ellos sí son expertos en este tema. Y pues tiene que ver con un aspecto del derecho corporativo. Vamos a pensarlo bajo esta perspectiva, y por eso quiero que la gente que esté interesada, la verdad los felicito a todos ustedes, porque seguramente estos temas pues a ustedes les puede generar recursos económicos importantes. Así es que para esto, como esta es una clase, yo les recuerdo que procuren poner muchísima atención, eviten distracciones, procuren verlo en una computadora porque van a presentar algunas diapositivas, tomen nota, participen en el chat. Y obviamente pues en este sentido, pues ya lo que me queda en este momento nada más es darles la semblanza de nuestros ponentes, nuestras participantes. Bueno, en primer término está Limi Abraham León Melchor, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Desde 2017 realizó especialización en materia penal en la Universidad de Salamanca, España, y su trabajo finalmente fue publicado en la revista del entonces Instituto de la Judicatura Federal en el 2021. Concluyó el máster iberoamericano en compliance impartido por la misma universidad y es coautor de la obra colectiva Ley del Impuesto sobre la Renta Comentada y Correlacionada, publicada este año por la editorial Thomson Reuters. En su experiencia profesional ha ocupado diferentes cargos dentro del Poder Judicial de la Federación y actualmente es director general del Instituto Benemérito de Ciencias Jurídicas. Y por otro lado también, esta es la primera ocasión que tenemos dos, porque ellos se van a poner a charlar. Yo conmigo, pues, ¿qué voy a saber? Ya le dije que soy neófito. Así es que el maestro Carlos Rodríguez Fedenaje, licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, maestro en Derecho de los Negocios de la Université Fair París. Perdón, no, mi francés es malísimo. Máster en Compliance por la Universidad de Salamanca, España, maestro en Anticorrupción por la Universidad Panamericana y actualmente es socio del despacho Rodríguez Fedenaje, que perdón, Monroy Poscoy, y en las áreas de Derecho Corporativo, Mercantil y Compliance. Pero yo lo dije mal, ahorita el ponente lo va a decir más correctamente porque él sí lo sabe decir. Así es que, mis queridos abogados, háganme el favor de prender sus cámaras y sus micrófonos porque pues ustedes son los expertos, yo no tengo nada que hacer acá. Adelante. Buenas tardes, doctor. Doctor, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Gracias, gracias. Pues adelante, son sus cámaras de ustedes. Muy bien, pues antes que nada yo quiero agradecer al doctor George Sileski y Abogados en Acción por la invitación a este espacio. Tengo entendido que pues ya es una tradición para Abogados en Acción reunirse los miércoles y pues qué honor, qué gusto que nos permitan participar con ustedes y compartir algo de lo que estamos aprendiendo. Decía usted que somos expertos. Yo considero que, pues, que estamos aprendiendo y lo poco, mucho que sabemos, pues queremos compartirlo en esta tarde con todos ustedes. También quiero agradecer al maestro Carlos, buen amigo, que aceptó esta invitación. Y estoy muy convencido de que tendremos muy buenos comentarios, muy buenas aportaciones de tu parte, Carlos.
Y pues antes de iniciar, ¿quieres comentar algo? Yo también agradezco la invitación al doctor George, a todo el público que nos está viendo en este momento, porque, como lo menciona el maestro Limi, el compliance es un tema bastante nuevo en México, bastante nuevo en el mundo. Hay regulaciones que en Estados Unidos, en Europa, se llevan a cabo normalmente y se están aplicando en México. Entonces, hay que empezar a estudiar un poquito del derecho comparado, analizar sistemas jurídicos distintos para que nosotros podamos incorporar esos elementos y tener esas opiniones, ¿no? De por dónde va el compliance, cuáles van a ser los pasos siguientes que se van a dar y incorporarlos a nuestro sistema jurídico mexicano. Muy bien, y bueno, pues para empezar con el tema de esta tarde, quisiera antes, pues entrar un poquito en contexto. Si bien platicamos mucho o escuchamos mucho o vemos mucha publicidad sobre compliance, la realidad es que sabemos poco de él. De entrada, pues pensamos que es algo nuevo, pero pues no es tan nuevo. El compliance quizás tiene más vida que muchos de nosotros, pero ¿por qué estamos hablando tanto en México sobre compliance? ¿A qué se debe, no? ¿De dónde surge esta tendencia, esta efervescencia, le llamo yo? Y quisiera platicar un poquito al respecto. Fíjense que con la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, se introduce en nuestro país la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Y esto qué implica? Pues que ahora las personas morales son sujetas de derecho penal. Entonces, surge un debate, ¿no? Hay un debate doctrinal antiguo, añejo y vigente, en el que, pues por una parte, tenemos una teoría que se denomina la teoría de la ficción, y esta es postulada por el alemán Friedrich Karl von Savigny, y él se funda en el aforismo societas delinquere non potest. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las sociedades no pueden delinquir. Pero ellos argumentan, o esta teoría argumenta, que una persona jurídica, sus delitos que llegase a cometer son consecuencia de la conducta de una persona física. Por otra parte, tenemos la teoría de la realidad, y su creador es Otto von Dieck, y él sí reconoce la voluntad propia de las personas jurídicas. Y entonces tenemos este debate, ¿no? Por una parte, los que pues consideran que no es posible que una persona moral pueda delinquir, y por la otra, los que aseguran que sí es posible. Y bueno, nosotros nos podríamos arropar en cualquiera de ellas. Es válido. En el caso de los que consideran que no es posible, pues nos mencionan que una persona pues no tiene capacidad, ¿no? de acción, de culpabilidad, de pena. Y el bando contrario, pues tiene sus propios argumentos. Por ejemplo, mencionan que si una persona jurídica en otras ramas del derecho, como la civil, la mercantil, pueden actuar al hacer una compraventa, al arrendar, ¿por qué en materia penal no lo pueden hacer? Otro argumento, por ejemplo, es que como la persona jurídica debiese tomar medidas para evitar, y eso lo vamos a aprender a lo largo de esta clase, para evitar que se cometan delitos a través de ella, entonces omite esas medidas, y como consecuencia de esa omisión, pues hay un resultado. Y los doctrinarios pues lo consideran que ahí se puede dar la comisión por omisión. Entonces,
tiene sus argumentos, ¿no? Cada teoría, cada bando, y son válidos. Les repito, el debate permanece. Tan es así que hay países, por ejemplo, como Alemania o Italia, que ellos no aceptan la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y tenemos otros que actualmente son tendencia, como España, Estados Unidos y muchos países de Latinoamérica que se inclinan por esa parte, ¿no? Y entonces México adopta la responsabilidad penal de las personas jurídicas y surge también otro debate, ¿no? En el caso de México, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, pues la ley, nuestra normatividad ya la ha adoptado, y aquí surge otro debate también, ¿cómo vamos a imputar a la persona jurídica? Y hay diferentes teorías también. En este supuesto, tenemos la teoría de la identificación. Esta teoría surge en Inglaterra, y esta exige que para la imputación que el comportamiento haya sido cometido por un directivo y no por cualquier agente de la organización. ¿Esto qué quiere decir? Que si un miembro de la organización, de la persona moral, delinque, entonces esta responsabilidad se le puede considerarse que lo está haciendo pues en representación de la persona jurídica, pero debe tener esta calidad de directivo, de control, de autoridad. Carlos, en cualquier momento puedes también Claro. hacer tus comentarios, ¿eh? Yo ya estoy picado, entonces Adelante ahorita. Continuamos contigo ahorita. voy avanzando. Entonces, dice esta teoría que basta que el superior haya autorizado, tolerado o consentido la comisión del hecho delictivo para que la empresa responda penalmente por él. Esa es una teoría. Tenemos una segunda teoría que se conoce como de responsabilidad vicaria. Su origen también se remonta a Inglaterra, y esta establece que la persona jurídica es responsable de manera indirecta por un delito cometido por cualquier empleado que lo haga en su nombre, por su cuenta o en su beneficio. En otras palabras, la responsabilidad penal del individuo se transfiere a la empresa. Pero ojo, aquí la diferencia es que el empleado no debe de tener la calidad de directivo, no importa cuál sea su calidad, siempre y cuando actúe en nombre de la empresa, por su cuenta o en el provecho de la misma, ¿no? Y tenemos otra tercera teoría que se conoce como negligencia del cuerpo colectivo. Y esta afirma que un ente puede ser sancionado como resultado de no hacer los esfuerzos correspondientes para prevenir el delito, que era lo que les comentaba hace un momento. Entonces, este modelo tiene en cuenta el hecho propio del ente jurídico al analizar su estructura interna y su organización. Si ese modo de organizarse era al menos negligente y facilitó el delito cometido en su seno, la persona responderá penalmente por el mismo. Y entonces, ¿cuál es la...? Voy a compartir aquí pantalla para que podamos... Aquí en este caso es muy importante recalcar también que los programas de cumplimiento lo que buscan perfeccionar es ese deber de cuidado de las empresas. Una actitud que no sea negligente por parte de las organizaciones y con ese sentido cumplir todas las normas. ¿Por qué? Porque muchas legislaciones en todo el mundo optan por la aplicación de este tercer punto que comenta el maestro Limi, la falta de cuidado. No hay un deber de cuidado por parte de la organización, y ante ese incumplimiento del deber de cuidado, no importa si lo hizo el director
o el empleado que tenga el rango más bajo dentro de la organización, la sociedad puede ser imputada por algún delito. Entonces es muy importante que existan controles para que esto no suceda dentro de las organizaciones. Gracias. Y es lo que va a tratar el compliance. Tenemos varias formas, varios métodos de poder diseñar un compliance. ¿En qué nos podemos basar? Si nosotros tomáramos también la teoría de la voluntad contractual en nuestro sistema jurídico mexicano, partiendo del artículo 1794 del Código Civil Federal, podemos decir que esto es un acto jurídico interno de la empresa porque va a manifestar la voluntad de la alta dirección para poder cumplir con las normas que regulan la sociedad. Entonces, en este caso, si nosotros tomamos también elementos de derecho civil para aplicarlos al compliance, no existe una norma en concreto que nos diga cómo realizar un programa de cumplimiento, pero sí existen parámetros, que a lo mejor las fiscalías en algunos estados o en el extranjero también piden que tenga ciertos elementos para que sea eficaz. ¿Por qué? Porque si no es eficaz mi programa de cumplimiento, solamente estoy redactando un documento para cumplir o medio cumplir. Y aquí podríamos llamar que es un compliance cosmético, donde solamente intento llevar a cabo una apariencia que cumplo, pero en realidad no se hace. Entonces, ¿a qué vamos con este punto? Que no existe una obligatoriedad de seguir un procedimiento tal cual de qué debe de contener mi programa de cumplimiento. Hay normas que lo regulan, por ejemplo, Ley General de Responsabilidad Administrativa, puede tener algunos elementos que se requieren para programas de cumplimiento, pero muchas veces también nosotros nos podemos basar en las normas ISO. En este caso, podríamos hablar de la 37301, que es el ISO para el compliance, o la 37001, la norma anticorrupción. Ambas son válidas, se implementan en las organizaciones y ellas van a dar una directriz de cómo debe de actuar la empresa ante ciertos supuestos que se vayan dando, gestionando los riesgos y tratar de evitarlos cuando se pueda, porque no siempre se van a poder evitar. Cualquier riesgo que suceda en una organización no va a asegurar que no suceda. Un programa de cumplimiento no va a asegurar que una persona no cometa actos de corrupción, que no se lleve a cabo algún delito, pero van a tratar de minimizar lo más que se pueda. Entonces, una recomendación que también nosotros podemos dar es que las organizaciones lleven a cabo certificaciones de ISO, que el maestro Lini más adelante va a explicar un poquito sobre las normas ISO también. Gracias, Carlos. Y bueno, atendiendo un poquito lo que estábamos mencionando de estos modelos de imputación que existen, estas teorías, solamente que quisiera yo aquí, tenemos en pantalla el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y fíjense, nos menciona que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ella proporcione. Entonces, esto es interesante. Si lo quisiéramos si quisiéramos precisar en este caso, podríamos mencionar que entonces nuestra legislación mexicana está optando aquí por la teoría de la responsabilidad vicaria. No exige esa autoridad o dirección o control del empleado, sino que menciona que si el delito se comete a su nombre, por su cuenta, en su beneficio, o incluso puede no ser empleado, porque dice que a través de los medios que ellas proporcionen. Y aquí yo les comentaba la semana pasada, bueno, hace unas semanas, que hay un ejemplo que a mí se me vino a la mente ahora que salí de viaje en autobús. Yo lo único que presenté fue mi celular, mostré pues el número de asiento, es lo que me pidieron, ni siquiera leyeron el código de barra o el QR que ahí trae, nada más me preguntaron el número de asiento y me subí.
Entonces, bien, yo podría comprar el boleto y a lo mejor o comprar varios boletos y subir a algunas personas que no sean de la nacionalidad mexicana, migrantes, pues, y así moverlos por el país. Yo no soy empleado, menos directivo, pero utilizo, ¿no?, los medios de la empresa, que en este caso sería el autobús, pues para trasladarlos. O la otra observación que puedo yo hacer es que pues solamente meto mi maleta y la guardan en el autobús y no se sabe qué llevo. Igual puedo llevar armas, puedo llevar algunas sustancias prohibidas, no lo sé, y las puedo transportar a través de este medio sin ser empleado, sin tener ninguna calidad directiva, pero me valgo de los medios que tiene la empresa para cometer un delito. Entonces, en esos supuestos, las personas jurídicas en México pueden ser penalmente responsables. Pero además, bueno, nos menciona aquí el texto que cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización, que es lo que mencionábamos de la otra teoría que se conoce como negligencia del cuerpo colectivo. Entonces podríamos decir que nuestro país adopta un modelo mixto, ¿no?, de imputación de responsabilidad penal a las personas jurídicas. Pero ¿por qué estamos hablando de derecho penal? ¿Por qué estamos hablando de responsabilidad penal de personas morales? Pues porque es aquí en donde surge esta palabra en nuestro, pues en nuestro lenguaje jurídico actual, ¿no? Que hace algunos años, pues, ni la utilizábamos y ahora se empieza a hacer común. Y si ustedes observan, hay un rojo, dice debido control, que es lo que mencionaba el maestro Carlos. Cuando la empresa no toma las medidas, entonces, pues está demostrando que no tiene intención de evitar que se cometan hechos delictivos. Pero no nos dice más nuestra legislación. El Código Penal Federal, en su artículo 11 bis, dice lo siguiente, que las sanciones a las personas jurídicas, dice que pueden atenuarse hasta una cuarta parte si se cumplen dos condiciones. Uno, que con anterioridad al hecho que se les imputa, contaban con un órgano de control permanente, encargado de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables para darle seguimiento a las políticas internas de prevención delictiva. Y dos, que hayan realizado antes o después del hecho que se les imputa la disminución del daño provocado por el hecho típico, que no es más. Bueno, entonces, eso es lo que la legislación mexicana en materia penal nos menciona, no abunda más. Y eso es de lo que vamos a platicar el día de hoy. ¿A qué se refiere nuestra legislación con el debido control? Y mencionamos esto como un contexto porque es aquí donde surge, les decía yo, esta palabra en nuestro lenguaje jurídico actual, el compliance. Pero ¿por qué México adopta la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la legislación? ¿A quién se le ocurrió? ¿O simplemente fue una cuestión de moda? ¿Por qué? Pues esto tiene su razón de ser. Y tiene que ver con los compromisos internacionales que México adoptó. Y tenemos aquí como antecedentes, primero, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que se conoce comúnmente como la Convención de Palermo. Y hay otro compromiso más que México adopta en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que se conoce comúnmente como Convención Mérida.
Y en estas dos convenciones se exige casi de manera idéntica que los Estados miembros de las mismas establezcan responsabilidad de las personas jurídicas. Pero ojo, no exige que esta responsabilidad sea penal. Puede ser civil o administrativa. Lo importante es, dicen las convenciones, que pues los países adopten las medidas para hacer responsables a las personas jurídicas de los delitos tipificados en estas convenciones. Y ahí hablamos, por ejemplo, de corrupción, de lavado de dinero, así lo mencionan las convenciones. Y entonces es allí donde México adopta este compromiso. Y le repito, las convenciones no obligan a que la responsabilidad tenga que ser penal, pero en el caso de México, y como muchos países latinoamericanos lo están haciendo, entonces México se inclina, ¿no?, por el derecho penal, y es por esta razón que con la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues también se adopta esta medida, se cumple el compromiso, y entonces empezamos a hablar de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y de cómo evitarla. Y entonces ya leíamos en el artículo 421, que es a través de un debido control, en el 11 bis del Código Penal, pues que nos habla de ese órgano, ¿no?, de supervisión, de control. Y entonces es aquí en donde surge esta tendencia en nuestro país, ¿no? O, bueno, no tendencia, sino esta figura, que Hay no un es punto, más que el compliance. ¿Pero qué es compliance? Escuchamos mucho, vemos en las redes sociales, les decía yo, mucha publicidad, ¿no? Que compliance fiscal, compliance ambiental, compliance laboral, y ahora todos hablamos de compliance, pero ¿qué es el compliance? antes de que pasemos también, hay un punto muy importante que vale la pena tocar sobre los antecedentes en los que México y las organizaciones se han obligado o comprometido a establecer programas de cumplimiento en las empresas. Es la extraterritorialidad de normas que están en otros países. Por ejemplo, el FCPA en Estados Unidos, la Ley de Prácticas Corruptas en Estados Unidos. ¿Qué regula esta ley? Que las organizaciones que celebran actos comerciales, negocios, cualquier acto jurídico, se lleven a cabo conforme a buenas prácticas y no exista corrupción en las organizaciones estadounidenses. ¿Pero qué quiere decir también? Que cualquier persona que se encuentre en el extranjero y va a ser partícipe del sistema financiero estadounidense, se va a someter también a esas buenas prácticas extranjeras. ¿Cuáles son algunos casos sonados y por qué Estados Unidos llega a tener extraterritorialidad en las prácticas corruptas? Por ejemplo, algunos de ustedes pueden recordar Odebrecht. Todo este proceso de corrupción que se ha llevado en Brasil únicamente fue en dicho país, pero Estados Unidos dijo, para poder también imputar a empresas brasileñas en Estados Unidos, ustedes utilizaron el dólar como moneda para hacer actos de corrupción. Entonces, al utilizar mi sistema bancario, mi sistema financiero, mi moneda, yo voy a hacer actos de extraterritorialidad para que los pueda juzgar en Estados Unidos por actos de corrupción que realizaron en México, en Brasil. Ahora, también nos lleva a otro debate, si la extraterritorialidad que marca Estados Unidos es legal o no es legal, porque si partimos de principios generales del derecho e incluso constitucionales, pues invade la soberanía de los países al estar emitiendo una jurisdicción de actos que no se llevaron a cabo en Estados Unidos. Pero sucede, y esto es en la vida real. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas empresas mexicanas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos o que realizan transacciones en dólares pueden ser sujetas e imputadas en Estados Unidos por actos de corrupción. ¿Qué debe pasar? Bueno,
pues seguir los lineamientos del FCPA. ¿Qué marca el FCPA como buenas prácticas corporativas? La empresa mexicana, a pesar de que no le aplique directamente el FCPA en Estados Unidos, pues tiene que estar consciente el director de finanzas, cualquier funcionario de alto rango, que debe someterse y debe aplicar un programa de control sobre esas normas. ¿Por qué? Porque con eso va a evitar que los propietarios de la empresa, accionistas, directivos, tengan un procedimiento penal o incluso la empresa en Estados Unidos, o también en leyes extranjeras, como por ejemplo, en Francia también existe una ley que regula mucho la corrupción, se llama Ley Sapin 2, Sapin 2. Entonces, más o menos tiene el mismo parámetro de extraterritorialidad, que también abre un debate, ¿no? Hay muchos autores doctrinarios que dicen, pues es incorrecto, Estados Unidos lo marca como correcto. ¿Por qué? Porque un punto medular que busca Estados Unidos es la recuperación de activos. Capitalizar al país nuevamente. ¿Qué es lo que hace, no? Normalmente hay un acto de corrupción en otro estado, digo que utilizaron el sistema financiero de Estados Unidos, castigo, recupero activos y todas las transferencias que se encuentran en los bancos de Estados Unidos se las queda el gobierno de Estados Unidos. También puede ser un objetivo económico que tiene el país, pero es otro debate. Pero ¿cuál es el punto en esto? Que tenemos que tomar en consideración también, además de los tratados internacionales, las leyes mexicanas, estos puntos internacionales, porque indirectamente estas empresas que cotizan en Estados Unidos pueden estar sujetas. Hay también criterios del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el DOJ, que por el simple hecho de utilizar el correo Google, Hotmail, estás utilizando el sistema sistemas de información de Estados Unidos y pueden imputarlo. Estados Unidos lo que busca es jalar la jurisdicción a su estado para que pueda iniciar un procedimiento penal. Entonces, es sumamente importante que al hacer negocios en el extranjero se tome en cuenta a dónde mando el dinero. Si voy a hacer un negocio en Francia, bueno, tengo que tener cuidado con la ley Sapin 2. Si voy a hacer tratos en España, pues también el Código Penal español. Inglaterra también tiene una ley especial, UK Bribery Act. Entonces, depende de los actos que se lleven a cabo entre sociedades, tenemos que ir un poquito más adelante sobre estos puntos y no solamente quedarnos con nuestra legislación mexicana, tratados internacionales, para poder cumplir debidamente. Okay. Muchas gracias, Carlos, por todas esas aportaciones.